Queridos estudiantes, sean ustedes bienvenidos a la clase de músculos masticatorios. Recordando que los músculos masticatorios corresponden al grupo muscular que se encuentra alrededor de la articulación temporomandibular y que es de fundamental importancia para nosotros los odontólogos. Vamos a iniciar hablando del origen embrionario de estos músculos masticatorios. Estos músculos se originan del mesodermo paraxial en el primer arco faríngeo, que es justamente la estructura que les estoy señalando acá, ¿sí? No solo va a dar origen a los músculos masticatorios, sino también a otros músculos suprayoideos, como son el músculo miloyoideo y el vientre anterior del músculo digástrico. Adicional a ellos tenemos el músculo tensor del tímpano y músculo tensor del velo del paladar. Recordemos que se originan del mesodermo porque estamos hablando de un tejido conectivo especializado. Cada uno de estos arcos faringeos va acompañado de un cartílago de formación y de un par craneal. En el caso correspondiente al primer arco faríngeo, el cartílago que nos acompaña es el cartílago de Metkel. Recuerden ustedes que es el cartílago formador de la mandíbula y el par craneal que nos acompaña es el quinto par craneal o nervio trigémino. Los músculos masticatorios se encuentran inervados por el nervio trigémino, específicamente por la rama inferior, es decir, por el nervio mandibular. Recuerden que el nervio trigémino es un nervio de naturaleza mixta, es un nervio sensitivo pero también motor. En este caso, la motricidad va para todos los músculos masticatorios. ¿Quiénes son los músculos masticatorios? Los músculos masticatorios normalmente hacemos referencia a 4 músculos que son el músculo temporal, el músculo pterigoideo externo, músculo pterigoideo interno y músculo macetero. Pero adicional a ellos, nosotros vamos a agregar el día de hoy el músculo esfenomandibular. Vamos a definirlos. ¿Qué vamos a estudiar de cada uno de estos músculos? Vamos a estudiarnos la forma, las inserciones proximales y distales, la acción y las relaciones más importantes, así como también su irrigación, muy importante. No olvidemos tampoco la inervación, sin embargo, pues la inervación a nivel muy general, ya dijimos que todos están inervados por el nervio trigémino. Sin embargo, cuando hablamos de cada uno de los músculos, debemos saber qué rama de ese nervio mandibular es el que se encarga de la inervación como tal. En el caso del músculo temporal, es un músculo que tiene forma de abanico o de concha. También en la literatura lo describen como un triángulo. Si lo vemos acá, justamente, tendrá una base orientada hacia arriba, una base superior y un vértice ubicado en sentido caudal. Bien. Este músculo se encuentra recubierto por una aponeurosis bastante notoria, que es la aponeurosis del músculo temporal. Cuando nosotros vimos cabeza ósea, vimos que había unos detalles que se llamaban líneas temporal superior y línea temporal inferior. Estas líneas temporales que demarcan la fosa temporal como tal sirven para la inserción tanto del músculo como de la aponeurosis. En el caso del músculo propiamente dicho, se va a insertar en la línea temporal inferior, mientras que la aponeurosis se va a insertar en la línea temporal superior. Vamos a observarlo acá con un poquito más de detalle. Podemos observar en una disección propiamente dicha, ya no en un dibujo, cómo se encuentra la aponeurosis del músculo temporal, cubriendo básicamente todo el músculo y todos los elementos que se encuentran en esa fosa temporal. En cuanto a las inserciones del músculo temporal, la inserción proximal parte desde la línea temporal inferior, ¿sí? Como bien lo señalamos, desde la línea temporal inferior, ocupa la profundidad de la fosa temporal hasta la cara profunda de la aponeurosis del mismo músculo. Y su parte y también va a estar inserto en la cara interna del arco cigomático, ¿sí? Obsérvenlo acá, esto que está pintado en rojito corresponde al arco cigomático y es justo la cara interna de ese arco la que nos va a permitir la inserción proximal del músculo temporal. Si lo vemos acá en el dibujo o acá en este esquema también, esta representación, podemos observar cómo la cara externa del arco cigomático es completamente visible. Sin embargo, la cara interna estará en contacto
muy directo con el músculo como tal porque le permite su inserción. En cuanto a la inserción distal, se va a insertar en el vértice y borde anterior, también cara externa de la apófisis coronoides de la mandíbula, ¿sí? En este detalle que nosotros veíamos en la rama ascendente de la mandíbula, que es la apófisis coronoides, nosotros vamos a insertar o vamos a ver inserto el músculo temporal justo por su borde anterior, el vértice y un poquito de su cara externa, ¿sí? Tal y como se observa en este dibujo. Vemos cómo las fibras van desde el borde anterior, vértice del temporal como tal. En cuanto a la acción del músculo, vamos a definirlo en base a las fibras musculares como tal. Tenemos fibras musculares anteriores, fibras medias y fibras posteriores. Principalmente la acción del músculo es elevar la mandíbula. Sin embargo, en función de las fibras o la disposición de las fibras, vamos a tener también movimientos protrusivos y también de retrusión. La protrusión se produce gracias a las fibras anteriores que son prácticamente verticales. La elevación es producida principalmente por las fibras medias y la retrusión corresponde a las fibras que son horizontales, que son las fibras posteriores. Es decir, que con este músculo podemos elevar la mandíbula, hacer protrusión y retrusión dependiendo de las fibras musculares que se encuentren activadas. Acá podemos observar una disección anatómica del músculo temporal. Esta imagen que estamos observando, esta fotografía, corresponde a una disección de la cátedra. Pueden ver cómo las fibras musculares se ven bastante marcadas, muy bien delimitadas, y podemos observar las fibras anteriores, las fibras medias y las fibras posteriores, precisamente con una dirección o una orientación un poco más horizontal. Entonces, para recordar, podemos observar acá cómo fue disecado el arco cigomático para que nosotros veamos cómo se dirigen las fibras hacia la apófisis coronoides de la mandíbula. Acá en esta disección también podemos observar perfectamente el músculo con su forma de abanico, inserto entonces en la línea temporal inferior hasta dirigirse a la apófisis coronoides de la mandíbula. Importante señalar en este músculo, bueno, ocupa todo el espacio de la fosa temporal y profundo al músculo viajan las arterias que permiten su irrigación, como son las arterias temporales profundas, anterior, media y posterior. Igualmente, la inervación del músculo transcurre por los nervios temporales anteriores, medios y posteriores, que son ramas del tronco anterior del nervio mandibular. En lo que corresponde al músculo macetero, es uno de los músculos más robustos, más importantes para la elevación mandibular. Corresponde a un músculo bastante marcado de forma cuadrilátera que se caracteriza por presentar dos fascículos. Tengo un fascículo superficial, que es lo que les estoy señalando con la flecha, y un fascículo profundo, ¿sí? Importante señalar en torno a este músculo que cuando existen problemas de bruxismo crónico, apretamiento de dientes crónico, el músculo macetero suele hipertrofiarse. Igualmente en los casos de las damas que practican constantemente CrossFit, el hecho de apretar los dientes cuando se va a hacer fuerza genera hipertrofia maceterina, por eso tienden a masculinizarse. Recordemos que en cuanto a las características de diferenciación masculina y femenina, los caballeros suelen tener los ángulos mandibulares muchísimo más prominentes que las damas. Entonces, digamos que el hecho de que se note un poquito más la mandíbula en el caso de las damas podría darnos cierto nivel para decir que tenemos una hipertrofia maceterina, siempre y cuando esté acompañado pues, de los signos y los síntomas que así lo indiquen. En cuanto a las inserciones del músculo macetero, las inserciones proximales las vamos a dividir en cuanto a fascículo superficial y fascículo profundo. El fascículo superficial va a estar inserto en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático. Recuerden que la cara interna del arco cigomático va inserto en músculo temporal, mientras que en los 2/3 anteriores
del borde inferior de ese mismo arco cigomático se insertará el fascículo superficial del músculo macetero, mientras que el fascículo profundo va a estar justamente en el borde inferior del arco cigomático, pero también en su cara interna. Esa es la diferencia. En cuanto a la inserción distal, el fascículo superficial va a estar en relación con todo el borde inferior y ángulo de la mandíbula, mientras que el fascículo profundo va a estar inserto en la cara ascendente, en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, casi hasta la base de la apófisis coronoide. ¿Sí? Acá podemos observar el fascículo superficial. La dirección de estas fibras, de las fibras musculares, tienen una dirección oblicua porque se dirige hacia la porción anterior del arco cigomático, mientras que el fascículo profundo, la dirección de sus fibras transcurre casi paralelas a la rama ascendente de la mandíbula, es decir, que son un poquito más verticales, mientras que las del fascículo superficial son un poco más oblicuas. En cuanto a lo que corresponde a su acción, este músculo va a contribuir al ascenso de la mandíbula, es decir, que eleva la mandíbula en los procesos masticatorios, así como lo estamos observando acá con la flecha que tiene la representación. Relaciones muy importantes que tenemos que tomar en cuenta en base a este músculo. Estamos observando acá una disección anatómica donde podemos observar el músculo macetero, pero también superficial al músculo estamos viendo la glándula parótida, ¿sí? Muy importante, recuerden ustedes que en la glándula parótida o en el interior de ella se originaba o se bifurcaba la arteria carótida externa para dar origen a la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. También es importante señalar que justo dentro de la glándula parótida o en relación a ella vamos a encontrar las ramas terminales del nervio facial. También de su borde anterior se desprende el conducto parotidio que pasa cabalgando el macetero, es decir, que va por la cara externa del músculo hasta penetrar el músculo buccinador. Observado en esta disección, acá resecaron la glándula parótida y lo que estamos observando son las ramas terminales del nervio facial. Y justo en el ángulo o en el borde inferior de la mandíbula, la profe Nancy les señaló que había un detalle allí, que era el canal facial. Justo en donde termina o en el borde anterior del músculo macetero, estamos viendo cómo asciende la arteria facial, que es esta que tiene el trayecto tortuoso, y también la vena que se ve muchísimo más recta, que es la que les estoy señalando acá. ¿Sí? Entonces, importante, una referencia muy importante cuando vamos a hacer anatomía bioscópica y queremos trazar el trayecto de la arteria, siempre vamos a palpar el borde anterior del músculo macetero. Vamos con el músculo pterigoideo interno. El músculo pterigoideo interno se encarga de ocupar todo el espacio correspondiente a la rama ascendente de la mandíbula, pero por su cara interna, ¿sí? Por eso hay personas que a veces dicen que es como un macetero, pero interno. Para no confundirnos, jamás le vamos a decir que es un macetero, pero sí tenemos que tomar en cuenta la ubicación, ¿sí? Va a ocupar todo el espacio correspondiente a la cara ascendente de la mandíbula, pero por su cara interna. Y pues por supuesto entonces formará parte de los elementos que se encuentran dentro de la fosa infratemporal. Vamos a verlo acá en esta imagen. Lo observamos cómo va desde el ángulo de la mandíbula, visto por su cara interna, hasta la apófisis pterigoides. Entonces sí, forma parte de todos los elementos que forman parte de la fosa infratemporal. Bien, en cuanto a sus inserciones, la inserción proximal corresponde a la cara interna del ala externa y a la cara externa del ala interna de la apófisis pterigoides, ¿sí? Esto que estamos observando acá corresponde a la apófisis pterigoides. Recuerden ustedes que tenía una ala interna y una ala externa, y a cada una de esas alas nosotros le describíamos una cara externa y una cara interna. Entonces la inserción del músculo pterigoideo interno corresponde a la cara externa del ala externa y a la cara interna de esa ala externa. La inserción distal
será entonces en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, como lo podemos ver aquí, prácticamente desde el ángulo mandibular hasta prácticamente el agujero dentario inferior. ¿Sí? Hasta allí va a llegar la inserción del músculo pterigoideo interno. ¿Cuál es la acción de este músculo? Si actúan ambos, permite elevar la mandíbula, y si actúa uno solo, va a permitir movimientos de lateralidad. Estos movimientos son importantes destacarlos porque permiten el proceso de trituración de los alimentos. Ahora bien, en lo que corresponde al músculo pterigoideo externo, este está compuesto por dos cabezas o por dos fascículos. Tengo un fascículo superior o esfenoidal y un fascículo inferior o pterigoideo. Podemos observarlo acá en la representación. Estoy viendo un fascículo superior en relación con la cara infratemporal del ala mayor del esfenoides y un fascículo inferior a este que está en relación con la apófisis pterigoide, ¿sí? Sin embargo, estos dos fascículos al finalizar se van a unir en uno solo para insertarse en el cuello del cóndilo de la mandíbula. Visto a nivel posterior, acá estamos observando el músculo pterigoideo interno, pero también observamos el músculo pterigoideo externo con sus dos fascículos. Inserciones entonces del músculo pterigoideo externo. El fascículo superior o esfenoidal recibe su nombre porque va a estar inserto en la cara infratemporal del ala mayor del esfenoides. También en detalles que allí se encuentran como la cresta esfenotemporal y el tubérculo esfenoidal. Mientras que el fascículo inferior o pterigoideo se insertará en la cara externa de la apófisis pterigoides y también en la cara externa de la apófisis piramidal del hueso palatino. La inserción distal, como dijimos, los dos fascículos se unen o se fusionan en uno solo para poder llegar hacia el cuello del cóndilo mandibular. Esta es una vista superior de una hemimandíbula y podemos observar lo que está denotado que con la letra B, que corresponde al músculo pterigoideo externo, cómo se dirige hacia el cóndilo mandibular, específicamente a la fosita pterigoidea del cuello del cóndilo de la mandíbula. Parte de sus fibras también se van a insertar hacia la cápsula articular de la articulación temporomandibular y hacia el menisco también. En cuanto a la acción del músculo pterigoideo externo, pues va a depender del fascículo que actúe en general. Cuando hablamos del fascículo superior, este va a ejercer su acción durante el cierre mandibular, en acciones como el hecho de masticar, de rechinar los dientes o de deglutir. El fascículo inferior ejerce su acción durante la apertura y la protrusión mandibular, ¿sí? Es decir, que guía la mandíbula hacia adelante. Cuando actúan ambas cabezas en conjunto, y consiste pues en tirar hacia adelante el cóndilo de la mandíbula, el proceso, digamos, el movimiento de protrusión como tal. Y este, que es el nuevo músculo, que es llamado comúnmente el quinto masticador, es el músculo esfenomandibular. Este músculo esfenomandibular había sido confundido como un fascículo del músculo temporal. Sin embargo, a partir de los años 90 ya fue descrito como un músculo con inserciones propias y se le considera un músculo sinergista del músculo temporal. Este músculo fue descrito por investigadores, odontólogos británicos y confirmado por odontólogos brasileños. ¿Cómo lo definimos? Es un músculo bastante fino, muy grácil, de forma fusiforme y que, bueno, por la proximidad que tiene con el músculo temporal suele confundirse con un fascículo de este. Sin embargo, ya se ha descrito que tiene inserciones muy propias. Es el músculo que estamos observando acá. No, cuesta bastante diferenciarlo dependiendo del tipo de abordaje que se haga en la disección anatómica. Si se hace un abordaje para la fosa infratemporal, digamos clásico, normalmente suele resecarse. Es por eso que pues muchas personas habían pasado inadvertido este músculo. Sin embargo, con técnicas especializadas para la disección, pues han logrado mantener la estructura.
En cuanto a las inserciones de este músculo esfenomandibular, la inserción proximal corresponde a la cara anterior de la apófisis pterigoides, ¿sí? Él va justo desde la cara anterior de esa apófisis pterigoides, que es lo que está en relación a la fosa pterigopalatina. Recuerden ustedes que la cara posterior de esa fosa pterigopalatina correspondía a la cara anterior de la apófisis pterigoides, ¿sí? Entonces está justo en esa fosa pterigopalatina y se dirige hacia abajo oblicuamente, siguiendo prácticamente la dirección de las fibras anteriores del músculo temporal hasta la cresta interna de la apófisis coronoides de la mandíbula. Justo en donde está señalado acá con la flecha roja, esto sería entonces la inserción del músculo esfenomandibular. Entonces, dijimos que estaba íntimamente unido con el músculo temporal y se halla separado por una fina fascia. Recuerden que los músculos, que todos los músculos, a diferencia de los músculos mímicos, presentan una aponeurosis. La diferencia con los músculos mímicos es que estos tenían una inserción ósea y una inserción cutánea, es decir, que carecían de aponeurosis. Pero el resto de los músculos, incluyendo los masticatorios, sí presentan aponeurosis o fascia que los cubre. ¿Bien? Podemos observarlo acá, justamente, ¿sí? Esto que estamos señalando es el músculo esfenomandibular, que dijimos que iba entonces desde la cara anterior de la apófisis pterigoides hasta la apófisis coronoides, específicamente hacia la cara interna de la apófisis, justo en la cresta anterior de la misma, ¿sí? Observamos acá el tendón del músculo temporal y de allí pues la confusión con este músculo. Muchos investigadores pensaron que formaba parte del mismo, pero no es así. Se trata de un músculo con características propias. En cuanto a la acción del músculo, entonces eleva la mandíbula y se le considera como sinergista del músculo temporal. Acá en la imagen podemos observarlo, corresponde a este haz de fibras musculares que estamos delimitando acá, ¿sí? Es un músculo, como se le señaló, bastante delgado, y pues hay que tener mucho cuidado a la hora de disecarlo, pues porque digamos que se puede perder por el mismo proceso de la disección. Está muy relacionado, dada a su acción como tal, que es elevar la mandíbula, está muy relacionado a trastornos temporomandibulares. Cuando se trata de procesos, digamos, crónicos, entonces está asociado a él, y también está asociado a dolores oculares. A dolores oculares, dada la proximidad que tiene con la órbita. Bueno, esto ha sido la clase de músculos masticatorios. Cualquier duda la resolvemos por el chat. Por favor, aprovéchenla. En las diapos están las referencias para el músculo esfenomandibular, si quieren ampliar un poquito. Revísenlo, por favor. Y bueno, muchísimas gracias.